Buenos días chicos, espero que tengan un buen día, espero que estén bien, feliz cuarentena. Hoy estamos con mi persona, Kerse, para seguir el relato que lo habíamos dejado bastante inconcluso de la importante batalla que hizo que los árabes, que los musulmanes conquistasen Persia. Así que bueno, sin más demora, por favor, vamos a iniciar. Después de aquel sangriento enfrentamiento, pues en la noche de aquel mismo día, los árabes solieron hacer lo que siempre hacen en las noches que están entre batallas o que anteceden a una batalla: bailar, recitar poemas, que reciten, expliquen las antiguas glorias de las tribus árabes, lo cual hacía de que, aunque con poco éxito, enardecer un poco el espíritu de combate de aquellos hombres de las estepas que estaban ante uno de los imperios más poderosos del mundo. Así que bueno, mientras todo esto ocurría, gran parte de los musulmanes en el ejército estaban refunfuñando entre dientes porque su general, el pequeño, de choncho y poco agraciado Sa'd ibn Abi Waqqas, no había entrado en combate ese mismo día, donde sus hombres morían de gran cantidad, había una gran mortalidad en esta batalla. Y en la tradición árabe, sobre todo, existía de que el general que lideraba el ejército tenía que estar al frente de las tropas. En este caso, Sa'd ibn Abi Waqqas no había estado, posiblemente por algún problema de ciática o de furúnculos. Incluso hasta su nueva esposa, que era que había sido enviudada por su esposo por morir, que era el antiguo general que estaba en esta campaña contra los persas, le recriminó esta situación. Así que bueno, estaba un poco el descontento en el campamento árabe. Los persas estaban bastante... Pues tenían sus problemas, claramente. No hay mucha información sobre cómo estaban, pero como en cualquier otro campamento, con sus sonrisas y sus tristezas, con sus miedos y sus alegrías, estaban ahí para dar ataque al siguiente día. El siguiente día fue bastante interesante, pues en toda la mañana se dedicaron a recoger a los muertos y a sepultar a los muertos. A recoger a los muertos y a sepultarles y ayudar a los heridos que se habían quedado rezagados en esa zona. Pero ya al mediodía se reanudó el combate feroz. No había tiempo de piedad. Y aunque en esta ocasión los sasánidas no habían traído a los elefantes, pues muchos habían sido heridos, el primer refuerzo árabe llegó desde Siria, de la recién conquistada Siria, con 6000 vigorosos hombres que lanzaron sus ataques y contraataques como si no hubiese un mañana, lo cual hizo de que poco a poco se desbaratase la defensa de los sasánidas. Esto se debió, ya que al día siguiente los elefantes sasánidas volvieron a hacer su aparición y se alinearon en formación de batalla, porque después de aquel segundo día de batalla, los sasánidas estaban ya necesitando de un apoyo más que fuerte para ganar la batalla. Sa'd, el general de los musulmanes, todavía enfermo, ordenó a sus lanceros que bajaran de los caballos y atacaran a los temidos animales a pie. Con sus lanzas, los árabes lograron dejar completamente ciego a un elefante, y el enorme animal, en su agonía, esto me duele un poquito, empezó a ir de un lado a otro y a dar patadas a diestro y siniestro, con lo que al final toda la manada quedó fuera de juego y esto se convirtió en un descontrol. Una de las leyendas relacionadas con la victoria sobre los elefantes involucraba a Abu Mihan. Era un valiente guerrero a quien Sa'd había encarcelado porque había quebrantado la ley del Corán contra el alcohol al emborracharse con vino. La narración dice que Abu Mihan tenía tantas ganas de combatir al enemigo que convenció a una de las concubinas de Sa'd para que lo liberase, previa promesa de que se volvería a poner los grilletes al día siguiente de la batalla. Se montó en la yegua de Sa'd, se lanzó sobre la línea enemiga y atravesó con su espada la trompa de uno de los elefantes del enemigo. Sa'd lo vio todo desde el tejado de la casa donde se estaba recuperando, detrás de la línea del combate, como, bueno, la excusa que ponía. La yegua es mía, pero el ataque es de Abu Mihan, declaró. Finalizada la batalla, y como había prometido, el héroe regresó a sus grilletes, pero las leyendas tienen un final feliz, pues Sa'd dijo que le levantaría el castigo por beber vino,
y Abu Mihan prometió, por Alá, que jamás volvería a beber. Cuando empezó a caer la noche del tercer día de contienda, los combatientes regresaron a sus respectivos campamentos, ya cansados y agotados. Pero aquella noche la tregua fue de corta duración. Los beduinos, que formaban uno de los grupos de tribus que componían el ejército árabe, se enaltecieron por su habilidad para moverse en la oscuridad y decidieron lanzar un ataque nocturno contra el enemigo. La noche de furia, como se le llamó, desconcertó a los sasánidas. La lucha prosiguió hasta el alba del día siguiente y la resistencia conseguida con tantos años de vida en el desierto dio sus frutos. Al final, varios árabes rompieron las líneas enemigas y consiguieron matar al general Rustam. Cuando corrió la voz de que el general había sido asesinado, se vino abajo la entereza de los sasánidas. Presa del pánico, los sasánidas huyeron. Algunos consiguieron volver a cruzar el Éufrates. Como se dispersaron en todas las direcciones, algunos fueron atrapados en el valle por sus perseguidores árabes. Otros se refugiaron en unos pantanos cercanos, mientras que otros se ahogaban cuando trataban de cruzar el río a nado. Por la tarde, las mujeres de Sa'd se pusieron a recorrer el campo de batalla, donde habían caído unos de 8.500 árabes y un número todavía superior de sasánidas. Llevaban botas de piel de cabra con agua para sofocar la sed de los musulmanes y palos para acabar con los soldados enemigos, discapacitados o agonizantes. El joven rey sasánida Razgar retiró sus tropas a la capital de Sifonte, situada en la orilla oriental del río Tigris. Aunque sin apresurarse, Sa'd lo consiguió. Al llegar a una ciudad en la ribera occidental, justo al otro lado del río, con respecto a la capital, Sa'd y su ejército montaron un campamento. Los sasánidas habían quemado todos los puentes sobre el Tigris y retirado todas las embarcaciones de la zona. Pero al final, un informador le indicó a Sa'd un lugar donde se podía vadear el río. Para cuando los árabes cruzaron el río, ya Sa'd y su familia ya habían huido al norte, a los montes Agros, y los árabes tomaron posesión de la ciudad, de la gran Ctesifonte, sin hallar oposición alguna. Una situación bastante calamitosa. Realmente el Shah de los persas, pues un poco cobarde en mi opinión, pero sin ninguna opinión sigamos con lo que viene siendo el relato. Sa'd estableció su residencia en el Palacio Real e hizo construir un púlpito en el gran salón de banquetes que se convirtió en una mezquita donde podían reunirse los fieles. Los harapientos soldados de su ejército se quedaron embelesados ante la maravillosa de la ciudad más suntuosa de Próximo Oriente. Algunos confundieron el alcafor por la sal, lo utilizaron para cocinar y se asombraron de su sabor amargo. Y bueno, otros que no habían visto en su vida oro alguno con anterioridad y no eran conscientes de su valor, comerciaban con las partes que les había correspondido por igual cantidad de plata. O sea, vamos, estaban haciendo cosas de gente que jamás había visto oro y pues bueno, les estaban estafando ricamente. Pero bueno, de acuerdo. Con las órdenes de Umar, Sa'd confiscó para el califa todas las propiedades pertenecientes al rey sasánida y a quienes habían huido con él. Había otras tierras abandonadas y tanto Umar como Sa'd comprendieron que había que mantener los niveles existentes de producción agrícola y tampoco querían que los guerreros beduinos, singularmente inexpertos en agricultura, se apoderasen de tierra alguna y se convirtieran en terratenientes o granjeros.
A cambio, los pueblos conquistados tenían que pagar a los árabes impuestos basados en el tamaño y la productividad de sus campos, así como un impuesto per cápita que se exigía a cada individuo, y con estos ingresos Saad costeaba a sus tropas. Y ya, aparte de recaudar los impuestos necesarios, Umar quería que Saad interviniera lo menos posible en la vida de Irak. Si bien los conquistadores ofrecían incentivos como la deducción de los impuestos a quienes se convertían al Islam, toleraban otras religiones y no hacía mucho proselitismo, en realidad Umar le preocupaba menos la amenaza que suponían los iraquíes conquistados que los posibles problemas que podía provenir de los árabes victoriosos. Como era consciente de su tendencia a la rebeldía, sabía que debía mantener a raya las indisciplinadas tribus que formaban su ejército, a fin de concentrar a los soldados en un lugar y evitar su dispersión entre los nativos. Umar ordenó a Saad que construyera una nueva plaza fuerte. Para su ubicación, el general escogió Kufa, a unos 100 kilómetros al sureste de las riberas del río Éufrates, y allá a poca distancia del campo de batalla de Casidilla. La elección fue buena. A diferencia de otros sitios que Saad había tomado en consideración, este tenía relativamente pocas moscas y mosquitos, y se hallaba, como indicó un observador, entre dulces manantiales y exuberantes jardines. Los ricos pastos de la zona iban a ser vitales para alimentar las ovejas, los camellos y los caballos de los soldados, pues Saad se preocupó personalmente de la construcción y el trazado de Kufa. Su residencia, su cuartel general de gobernador y la mezquita construida con ladrillos cocidos y columnas de mármol, rescatadas de unas ruinas cercanas, estaban en el mismo centro de la ciudad. Había un espacio abierto alrededor de este grupo de edificios, susceptibles de ser usado para mercado y para dejar a los camellos. Partiendo de este centro de la ciudad, se extendían los distritos residenciales de cada una de las tribus, que a su vez se dividían en callejones o calles para los distintos clanes. Al cabo del tiempo, los distritos tribales contaron con sus propias mezquitas para el culto diario, y las asambleas incluso tuvieron sus propios cementerios. Saad contrató genealogistas para asegurarse de que los alineamientos tribales eran correctos, y ya hacia el año 640 Saad trasladó su ejército desde la antigua capital a Kufa, no mucho después de que el de Saad y lo que quedaba de su ejército hubiese sido arrojado de las montañas del norte de Irak. Los árabes se llevaron consigo las puertas de las casas que habían robado de Ctesifonte y las instalaron en sus nuevas casas de ladrillo de adobe, y ya al cabo de unos cuantos años, la población militar estimada de Kufa había llegado a los 40.000 hombres, una cantidad a la que había que sumar los miles de mujeres y niños que acudían con los soldados o que posteriormente se instalaron en la ciudad. En su calidad de gobernante de Kufa, con responsabilidades para los asuntos militares y civiles, Saad estaba predestinado a sus objetivos de crítica. Por ejemplo, cuando construyó una valla de cañas y una cancela de madera alrededor de su cuartel general, a fin de amortiguar el ruido procedente de la plaza anexa. El califa mandó un emisario, perdón por ese problema de dicción, se me confundieron en la mente las palabras, para quemar tanto la cancela como la valla. Umar sostenía que tales estructuras eran barreras que impedían que los ciudadanos tuvieran acceso a su gobernador. Si bien una fuente insistía en que Saad trataba a la gente como si fuera una especie de madre, había otras quejas. Era un juez injusto, decían sus críticos, y no conducía adecuadamente el salat, el ritual de las oraciones formales que se celebraban 5 veces al día. Fuera cual fuera la verdad, Umar decidió destituir a Saad de su cargo y hacerle volver a la Meca. Sin embargo, este episodio no impidió que Umar se acordara de las excelentes cualidades de Saad, cuando un esclavo cristiano descontento hirió mortalmente a aquel en el año 644. Estando el califa en su lecho de muerte, nombró a Saad miembro del Shura, un consejo de veteranos compañeros del profeta, que debía hacerse cargo de elegir al califa o sucesor de Umar. Incluso, según parece, este dijo a Saad y que en cualquier caso el hombre que escogían debería consultar los asuntos de Estado con el general que había conquistado para el Islam la totalidad de Persia y había destruido uno de los imperios más poderosos del mundo. Pero el Shura nombró a uno de los suyos,
un acaudalado hombre de la Meca llamado Uthman, durante los siguientes 12 años. El nuevo califa colocó en muchos altos cargos a familiares suyos del clan Omeya, al tiempo que iba limitando la influencia de los otros compañeros, y ya a lo largo de las provincias estallaron revueltas contra Umad. En el año 656, una gran delegación de guerreros árabes de Irak y de la recientemente conquistada provincia de Egipto se dirigieron a la Meca, se dirigieron a Medina para exponer sus quejas. Como Umad no atendió a sus peticiones, los guerreros irrumpieron a la fuerza en el palacio, donde lo hallaron leyendo el Corán. Sin vacilación alguna, atacaron a su califa, hendiéndole las espadas en el cuerpo y derramando su sangre sobre el libro sagrado, que quedó abierto sobre su regazo. Una vez desenvainada la espada regicida, iba a ser difícil enfundarla de nuevo. Con la ayuda de los amotinados, Ali, un destacado miembro del último Sura, se nombró a sí mismo califa. Era pupilo y primo de Mahoma, y uno de los primeros conversos. Asimismo, estaba casado con su hija, Fátima, y por 3 veces sus compañeros le habían pasado por alto a la hora